que tiene un epidemiólogo experto desde España y que nos viene a platicar qué es, cómo pasa esta situación, cómo se sobrelleva esta situación, qué está sucediendo ahí en España, qué hicieron ustedes, qué podemos aprender. A todos los que nos están acompañando ahorita en esta videoconferencia, bienvenidos, bienvenidos. El doctor Javier Mauri es doctor en neuropsicología clínica. Él es hipnoterapeuta también y es experto en virus respiratorios emergentes y control de pandemias y epidemias por la Organización Mundial de la Salud. Es productor también de radio y televisión, es parapsicólogo y experto en mediación de conflictos sociales. Doctor Javier Mauri, bienvenido, el auditorio es de usted, estamos conectados ya ahorita casi 60 personas. Vamos a seguir dándole la entrada a los que vayan llegando un poquito más tarde, pero bueno, el micrófono es de usted. Aquí tenemos ya una presentación que nos hicieron llegar. Usted nada más nos va diciendo conforme se vaya cambiando las diapositivas, pero adelante, doctor, es de usted esta conferencia, le agradecemos nuevamente su aportación en el tema. Yo les platicaba aquí a la audiencia, a los que nos acompañan en esta videoconferencia, que mi esposo ya fue víctima de COVID, en estos momentos tiene el contagio, lo tenemos aislado, lo tenemos encerrado aquí en casa con todas las debidas precauciones. Afortunadamente no ha pasado a mayores, ya tiene 2 semanas con el virus y pues esperemos que salga pronto de esto y no nos contagiemos nosotros tampoco. Bienvenido, doctor Javier Mauri, adelante. Pues no sé si se me escucha. Sí se escucha, sí, déjeme subir aquí el volumen. Adelante, sí se escucha, doctor. Sí, yo ahora es que antes escuchaba un eco tremendo, pero sí. Ya no. Ya no. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado y en segundo lugar, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí conectadas y entre todos estoy seguro que podemos aportar. Escucho una especie de latencia, me escucho tarde. A nosotros lo escuchamos bien. Puede ser su internet, yo creo, pero aquí lo estamos escuchando bien. Bien, muy bien. Bueno, pues en primer lugar sería bueno, pasamos a la diapositiva 2. Ok. Sí, siguiente diapositiva. Luis, por favor. Es que aquí nos están ayudando. A ver, creo que quedó ahí atorada. Permítame, doctor. Sí. Sí, es que a veces las fallas técnicas. Listo. Sí. Perfecto. Bueno, pues lo que ya se inició. El sonido ya se inició. Lo que tenemos delante, la causa que provoca todo lo que conocemos como COVID-19 y toda la pandemia, es un coronavirus de la familia de los coronavirus, que es un virus normal, corriente y moliente. No es una cosa, al menos aparentemente, del otro mundo, y que una de las pocas cosas que tenemos claras, cada día vamos teniendo alguna que otro más, pero este es un virus zoonótico. ¿Y qué es un virus zoonótico? Pues un virus zoonótico es aquel virus que viene del mundo animal. No es el primero y me temo que tampoco será el último. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia de la humanidad, y
en la medida en que hemos ido tocando y modificando los ecosistemas naturales y hemos ido interactuando más con los virus de origen animal, estos acaban por pasar a otras especies, y una de las especies que más está interactuando con los animales, pues es el ser humano. No es la primera vez, como digo, la gripe española. Anteriormente ha habido otros virus. La gripe española costó muchísimas vidas. Más de 50 millones de personas murieron en el mundo en el año 1918. Tenemos también el ébola. También es un virus zoonótico que aprendió a pasar a la especie humana. El retrovirus del SIDA también es un retrovirus de origen animal. En concreto, se originó o se transmutó del mono verde africano al ser humano, y ya más en nuestros días, un poquito más en nuestros días, un poco más cerca, tenemos estos coronavirus que de vez en cuando hacen su aparición, y uno de los primeros fue el SARS-CoV o el SARS-CoV-1, que se origina en China, pero no fue un virus que causó demasiada epidemia. Se controló bastante bien porque era más letal que el que conocemos, tenía un índice de letalidad más alto, pero era menos transmisible. Luego, en los países árabes, en Arabia Saudí, en el año 2013, pues se originó del camello el MERS, otro virus de la familia de los coronavirus, y ahora pues tenemos el SARS-CoV-2. La forma es más o menos la que está ahí. Es un núcleo, en su interior tiene un ADN y está envuelto por una proteína, y en su capa exterior de esa proteína tiene otras proteínas que son esas pequeñas formaciones en rojo, que es lo que el virus utiliza para poder entrar en su célula huésped. Si no entra, sencillamente desaparece. Un virus es algo mucho más pequeño que una bacteria. Mientras que una bacteria podemos visualizarla por un microscopio normal, un microscopio óptico, los virus tenemos que verlos a través de un microscopio electrónico. Todos los virus. Bueno, evidentemente se llama coronavirus porque tiene esa forma de corona que envuelve el núcleo, dentro del cual está, como he dicho antes, el ADN. Y bueno, algunos coronavirus pues causan infecciones respiratorias leves cada año, como pueda ser el virus de la gripe. En este sentido, este coronavirus, como he dicho antes, no es una cosa del otro mundo. Pasemos a la diapositiva número 2. Muy bien. Sí, la que sigue, Luis, por favor. Lo que pasa es que nuestro tecnólogo está en el trabajo y aquí le pedimos el apoyo, así que está haciendo las dos cosas, ¿no? No hay problema. Sí, Luis. Listo. Estupendo, muchas gracias. Hasta donde sabemos actualmente, y mientras no sea lo contrario, pensamos que el animal reservorio
de donde sale este virus es uno de los animales que más reservorio tiene de virus, que es el murciélago. El virus desarrolla por mutación, porque cualquier virus, si quiere sobrevivir, tiene que hacer copias de sí mismo, muchísimas copias. Es así como consigue expandirse. Si encuentra un huésped que lo puede alojar, sobrevive, no, pues se extingue. No sabemos todavía muy bien catalogar a los virus. No podemos saber o no nos atrevemos a clasificarlo como un organismo vivo o no vivo. Sabemos que se vuelve activo cuando infecta una célula. Pues el primer coronavirus que nos causó problemas fue el SARS-CoV-1, que provocó un síndrome respiratorio agudo y, como he dicho, pues surgió en China, en Guangdong. El segundo coronavirus, que nos causó algún que otro susto, surgió en Arabia Saudí, 2012-2013, que ocasionó el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y en Wuhan sospechamos, creemos, que se originó en China, en la ciudad de Wuhan, en el año 2019. Según la OMS, China notifica esto en el 2019, en el mes de diciembre. Hay datos que hacen sospechar que ya se conocía en el mes de noviembre, pero al no haber un criterio epidemiológico sobre este virus, porque era la primera vez que aparezca, pues seguramente se confundiría los primeros casos con algún tipo de neumonía bilateral o con alguna forma de gripe severa. Vamos a ir viendo que este virus ha estado entre nosotros desde hace más tiempo del que nosotros pensamos. Y luego veremos por qué. Ahí podemos ver en la diapositiva el SARS-CoV-2 saliendo de una célula para infectar otras. Lo que hace es cuando infecta la célula, hace que la célula trabaje para él y desarrolle esos virones que salen, revientan la célula, la matan y van a infectar otras células y así sucesivamente. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Por favor, Manuel. Sí, muy bien. Luis, la que sigue, por favor. Muy bien. Una de las cosas que hemos aprendido con este virus, cada día aprendemos un poquito más de él, es la rapidez. Actuar con rapidez en este tipo de infección es fundamental, tanto para salvar vidas como para cortar la transmisión. Y hay que distinguir varios aspectos. El periodo de incubación es aquel periodo en el cual el virus se está expandiendo. Todavía no hace que la persona, el huésped, infecte. Luego, en este periodo de incubación, en el que el virus está creciendo, la persona aún no infecta. Bien. A partir del segundo o tercer día, el cuarto y el quinto día es cuando la persona ya puede infectar. Pero durante los 3 primeros días, no. Y es muy importante, porque en esos 3 primeros días es la oportunidad que tenemos para contactar con esta persona y todos sus contactos.
para ponerlos sobre aviso y, si es necesario, en cuarentena. Ese periodo de 3 días que el virus está creciendo, que aún no hace que la persona infecte, se llama periodo o ventana de oportunidad y es muy importante. Así pues, el periodo de tiempo de incubación es el tiempo desde que alguien se infecta hasta que desarrolla síntomas. El 50% de las personas, desde que se infecta hasta que empieza a desarrollar alguna sintomatología, pasan 5 días, por término medio. Así pues, es muy importante un concepto que se ha manejado mucho aquí en Europa, que es el rastreo, los rastreadores. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Bien, hemos dejado atrás a nuestra persona que está incubando el SARS-CoV-2 sin ella saberlo. Vamos a definir un nuevo concepto que es el periodo infectivo, que es el tiempo durante el cual alguien infectado ya puede contagiar. El periodo infectivo empieza 2 días antes de desarrollar signos o síntomas. Es decir, de los 5 días anteriores a manifestar síntomas, los 3 primeros no infecta. Empieza a infectar a partir del 4º. Esto es muy importante. Bien, al final del tiempo infectivo, una vez que la persona desarrolla la enfermedad, en caso que sea sintomático, transcurre la enfermedad o puede transcurrir la enfermedad, la llamamos la 19. ¿Vale? Entonces, en este momento, tenemos que saber algunas que otras cuestiones de cómo funcionan. Se han descrito 6 grupos de síntomas cuando estos se producen, pero yo lo resumo en 3, básicamente en 3. O bien eres asintomático, en un 51-52% de los casos, o bien desarrollas, vamos a llamarlo, una forma primera de COVID-19, que son ligeras molestias. Algo de fiebre, 37, 37,5, 38, un ligero cansancio, una tos seca, una falta de energía, como si te faltara la fuerza, y poco más. Luego está la forma 2, que es un poco más agresiva. Fiebre más alta, picor intenso en la zona de la garganta, náuseas, diarreas, pérdida del gusto, pérdida del olfato, esa sensación de falta de energía mucho más severa y se suele quedar ahí, que no es poco. Es un malestar general y deja de parecernos un simple resfriado para transformarse en algo parecido a una gripe. Y luego llegamos a la tercera forma, que es cuando se siguen manteniendo los síntomas de la forma 1 y 2, pero hay un síntoma muy importante,
y muy grave, que es la falta de oxígeno. Eso provoca una saturación muy pobre del oxígeno. Lo normal es un 96-98% de oxígeno en sangre, baja muchísimo. Lo que sentimos clínicamente, el síntoma, es una dificultad para tomar aire. Es algo muy distinto a las crisis ansiosas, donde quiero respirar, puedo respirar, pero lo hago mal. Esto no es eso. Es una dificultad para tomar aire, tanto que me impide hacer esfuerzos mínimos. Cuando pasa esto, rápidamente, si antes hemos estado en contacto con nuestro médico, ahora tenemos que irnos para el hospital, porque lo que se está produciendo seguramente es una neumonía bilateral. Estos tres grupos de síntomas evolucionan. En el grupo 1 puede ser que no se den todos, igual que en la parte 2. Puede ser incluso que la persona no experimente ningún síntoma, o sea, los asintomáticos. ¿Y por qué existen los asintomáticos? Es una pregunta curiosa que hasta hace relativamente poco no le hemos encontrado respuesta. Y es que, a diferencia de otras infecciones, como la cólera, por ejemplo, o como el ébola, el SARS-CoV-2 provoca un tipo de infección que a mí me recuerda mucho al SIDA. No es lo mismo, evidentemente, pero hay una parte común muy interesante. Y es que el VIH provocaba portadores, personas asintomáticas, no tenían ningún síntoma, ni experimentaban ningún signo clínico, pero que tenían el virus. Aquí pasa exactamente igual. Es importante subrayar esto porque se ha hablado mucho de los postulados de Koch. Koch, cuando determinó las condiciones para que una infección fuese considerada algo susceptible de provocar epidemia, observó en el cólera, que podía ser portador, pero no desarrollar nunca la enfermedad. Tuvo que modificar el postulado cuarto para describir el quinto, y es que puede haber infecciones que no se desarrollan la enfermedad. Y esto pasa en el VIH y pasa en la COVID-19. Es curioso, pero es así. Personas que su sistema inmunológico, por alguna causa que aún no hemos conseguido determinar, reaccionan rápidamente y adecuadamente y van eliminando el virus y provocando que no haya una invasión masiva del mismo. Esto pasa seguramente en los niños. Bueno, y también porque de todas esas cositas rojas que había en la corona, hay una que es la que es una proteína, la proteína Spike, que es la que entra en la célula, en nuestras células. Es como una llave que abre la cerradura, abre la puerta y el virus entra. Esa proteína, la cerradura a la cual va, es un receptor que tienen todas nuestras células y tenemos ese receptor principalmente en los intestinos, en el cerebro,
Y ese receptor es el que facilita la entrada del virus. Ese receptor es el AC2. Cuando el AC2 se une a esa proteína vírica, que es la espiga, es cuando abre la célula y el virus se mete dentro. Así es como sabemos que funciona. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, aquí es un repaso de lo que hemos estado comentando antes. Eh, evidentemente, la forma de transmisión no ha cambiado, porque el virus es un virus que cambia poco. Evidentemente va cambiando. Alma y yo somos personas distintas, pero pertenecemos a la misma especie. Pues al virus le pasa exactamente igual. Las cepas que se van desarrollando tienen la mayor parte de los genes que son comunes a las primeras, pero hay ligeras variaciones de 6, 7, 9 genes. Esto en toda la cadena, que son más de 30.000, pues evidentemente influye poco en que el virus sea más o menos contagioso o la vía de transmisión cambie. ¿Vale? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, como decíamos antes, la ventana es muy importante, la ventana de oportunidad, porque es el tiempo que se supone que tenemos que tener para aislar. Cuanto antes lo hagamos, antes vamos a cortar la cadena de transmisión. Esa es la clave. No hay otra. Y a fecha de hoy es la única forma que tenemos de cortar una transmisión de contagios en una ciudad o en un país. No hay más. Luego vamos a ir viendo que aún nos queda un poco para tener una respuesta desde los tratamientos y desde las vacunas, pero hoy por hoy la rapidez en que se actúe es muy importante. Los países que han apostado por esta rapidez y esa monitorización constante de la persona que está contagiada, ese aislamiento total es lo que hace que consigan contener el virus. No hay magia, ni hay vacunas secretas, ni hay tratamientos ocultos. Simplemente es el control que se hace. Tiene que ser un control férreo, tremendamente estricto. Si no, ese control se pierde. Y es lo que ha pasado en muchos países. Hay muchas variables que influyen. La cultura del país. Los países asiáticos son mucho más distantes, menos dados a abrazos, a besos. Los países latinos somos más fervorosos, más expresivos. Eso facilita el contagio. Esas costumbres sociales potencian el contagio. La densidad de población también. Cuanto más difuminada, cuanto más dispersión poblacional haya, más difícil. El virus necesita personas y salta de una a otra. Si no hay personas, pues no puede saltar. Con lo cual la transmisión se corta. Y de momento, es la única forma. Y cuando hay algún mínimo descuido, salta.
tenemos que pensar, y luego lo veremos, que el 80% de las infecciones se debe a un 10% de personas, los supercontagiadores. Y luego veremos por qué se produce esto. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos un pequeño listado de cómo están las cosas. Cada vez va creciendo más en la mayor parte de los países. México, país al que amo profundamente, pues tiene ya casi 1.200.000 personas que están infectadas. Es una posición preocupante, pero si no se hace nada, evidentemente el número sigue creciendo. Hay que tener en cuenta, y no tenemos que perder nunca, lo que nos indican los números. Y es muy fácil perderse en ellos. La cifra que hay ahí puesta en rojo son números absolutos. Ahora mismo están ustedes en un 9-10% de índice de mortalidad. Un virus que tiene un índice de letalidad del 2%. Esto es, en condiciones normales, este virus mataría a 2 de cada 100. Está matando en México entre 9 y 10 personas de cada 100. Es muy alta. La tasa de mortalidad es bestial. No se puede comparar con la de aquí, puesto que si ustedes calculan por millón de habitantes o por 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad es más baja que la española. Pero la tasa de México sigue siendo alta. Miren ustedes, con 47.000 muertos, que se supone tuvimos aquí, se pueden llenar de ataúdes 3 campos de fútbol. 3 campos de fútbol. O se puede recorrer poniendo los ataúdes en lateral, en 5 filas, la avenida más grande de Nueva York. Es importante que sepamos ver más allá de las cifras. Aquí, por ejemplo, cuando dan en España, han fallecido 300 personas. En toda España, en un día. Y nos parece normal, porque hace un par de semanas, a lo mejor morían 500. Piensen ustedes que 300 personas muertas es más número de víctimas mortales que si se hubiese estrellado un Boeing 747 con 250 pasajeros. 500 personas son 2 Boeing 747 que se han estrellado. Fíjense a veces la poca importancia que damos a las cifras. Y cuanto más personas contagiadas hay, más personas ingresan en el hospital. Cuanto más personas ingresan en el hospital, más van a saturar las UCIs, las camas de oxigenación asistida. El problema que están teniendo en México es que la gente está muriendo en sus casas. Llegan en tan mal estado al hospital que pasan directamente de planta a UCI, a esas ventilaciones mecanizadas, y llegan en tan mal estado, tan avanzada la neumonía, que están 4 días y mueren. Por eso, algunas de sus autoridades están diciendo, y con toda la razón del mundo,
que hay camas vacías. Claro, es que la gente no llega. Y eso es un problema. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Efectivamente, este virus es un virus que se ceba, como tantos otros, con aquellas personas que tienen el sistema inmunológico más comprometido. Personas mayores de 65 años o personas que son más jóvenes, pero que tienen patologías asociadas, diabetes, obesidad, otros cuadros respiratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, también se han dado casos de gente sana, sin ninguna patología asociada, que se lo ha llevado por delante. ¿Cómo es esto posible? Pues tiene una explicación, que la supimos en plena oleada en el mes de abril. Cuando nuestro sistema inmunológico detecta algo raro, un cuerpo extraño o un agente químico extraño, pues las células T, que son las células rectoras, son las que dirigen el sistema inmunológico, pues toman dos decisiones. Una, vamos a acabar con la célula que está infectada o vamos a esperar. Bien, si toman la primera decisión, puede ser que ordenen, en vez de fabricar tirachinas o pistolas, pues cazabombarderos, fragatas de guerra, armas nucleares, y se viene a disparar a toda célula infectada que vean. ¿Qué es lo que pasa? Que esos misiles no solo destruyen la célula, sino que además destruyen donde está. Y si está en las vías respiratorias superiores, por ejemplo, pues evidentemente hacen polvo el pulmón. Eso se llama como tormentas de citosina y viene muy determinado genéticamente. Cada persona tiene un sistema inmunológico diferente que funciona de forma diferente y eso se determina genéticamente. Cuando hablamos de obesidad, no es una obesidad mórbida, son esos michelines que nos sobran. Pues esas personas que les sobran esos michelines son también un grupo de riesgo. O sea, pueden llegar a morir. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, Luis, por favor. Bien, son un pequeño resumen de los síntomas que hemos decidido hacer. Evidentemente, cuando una persona tiene síntomas ante cualquier enfermedad, pues lo más normal es que acuda a su médico. Bien. En función del criterio médico, pues le hará unas pruebas o le hará otras. Evidentemente, hay una serie de pruebas que determinan si esos signos o síntomas pues son ocasionados por el SARS-CoV-2. Hay, como antes, más como es la taquipnea, esa sensación de ahogo, lo que he comentado antes, náuseas, fatigas, la anosmia, la pérdida del olfato, porque en muchas ocasiones el bulbo olfativo está totalmente destruido. Entonces, por eso no olemos, ¿no? La ageusia, que es la pérdida de gusto, suelen darse también ciertos dolores musculares, no siempre se dan. La fiebre, por ejemplo, se da en el 36% de las personas sintomáticas por SARS-CoV-2, por COVID-19. En fin, cada uno de los síntomas
son más o menos frecuentes. Hay un síntoma que es muy importante también, que lo he reservado para esto, que son las cefaleas, los dolores de cabeza. Ahora entendemos por qué se producen, y es que el SARS-CoV-2, al igual que otros virus, infecta lo que es el sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que es un virus respiratorio, su vía principal de entrada es a través de las vías respiratorias. Entonces es muy fácil que llegue al cerebro. Entra a través del bulbo raquídeo y de ahí es donde se expande. Entonces, muy posiblemente, las cefaleas tan fuertes y relativamente intensas, pues suelen producirse por esta infección. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, lo que he comentado antes, dolor en la garganta, más que dolor en la garganta, es una especie de picor, picor intenso, sensación de escalofríos, etcétera. Pasemos a la siguiente diapositiva. Voy a recortando porque lo más importante son las preguntas y el debate. Aquí vemos una de las cosas peores que puede pasar, y son los pulmones. Aunque hoy sabemos que el hígado puede sufrir problemas, nuestro sistema nervioso, nuestros intestinos también, y por supuesto nuestro corazón, pues el principal órgano que también se afecta pues es el pulmón, porque estamos ante un virus respiratorio, ¿vale? Aquí tenemos un pulmón sano a la izquierda y es un pulmón que podemos ver a ambos lados ese color negro. Eso es bueno. A la derecha vemos que en los pulmones hay zonas blancas. Eso es malo. Eso es una neumonía bilateral. Y es lo que nos está avisando que eso se está produciendo es esa apnea, esa dificultad para poder tomar aire. Tanta dificultad es que no puedo tomar el aire necesario para ir de la cocina a mi cama. Es que no puedo ni andar. Cuando se produce eso, cuanto menos tiempo se pierda, mejor. Pasemos a la siguiente diapositiva. Tratamientos. ¿Existe algún tratamiento específico hoy, a fecha 16 de diciembre del 2020? No. Lamento ser agorero, pero no existe ningún tratamiento. Lo único que hacemos en los hospitales es mantener el soporte vital del paciente. ¿Esto qué significa? Mantenerlo con vida, para que su sistema inmunológico sea capaz de responder al virus. Hasta ahora, esto es lo que podemos hacer. Luz en el túnel, esperanzas, sí. Decepciones, también. Pero hemos aprendido a combinar diversos tratamientos en diferentes momentos de la enfermedad y con determinados pacientes, no con todos. Bien. Están los medicamentos antivirales, que son medicamentos que ya se usaban en otras infecciones, en otras enfermedades, como el remdesivir. El remdesivir ayuda poco, la verdad es esa. Se pensaba que era un medicamento que podía ayudar mucho, se vendió así,
y la verdad es que los efectos, ese ayudar al paciente en grave, pues no se diferencia mucho de si le da placebo. Entonces el Remdesivir pues es un medicamento que no me extraña que se reemplazara. La desametasona, que es un corticoide antiinflamatorio, sí parece que da algún que otro resultado bueno. Luego tenemos las terapias antiinflamatorias, que son terapias que también están dando buen resultado para minimizar la inflamación brutal que se produce como consecuencia de la tormenta de las citocinas, que es lo que habíamos estado explicando antes cuando el sistema inmunológico reacciona con demasiada agresividad. Hay un nuevo tratamiento que ha salido publicado en la revista Nature Microbiology, que está dando bastante buen resultado, que es el molnupiravir. Este medicamento es un antiviral que se utilizaba mucho para la influenza. Se está experimentando con hurones y lo que hace es que impide que el virus se replique, se multiplique dentro de nuestro organismo. Pero están ahora en las fases preliminares y si todo va bien y todo va como tiene que ir, pues en mayo del 2021 seguramente tendremos aquí un medicamento, el molnupiravir, que será uno de los primeros que actúe de forma específica y eficaz contra el SARS-CoV-2. Y ese medicamento lo que va a provocar es que podamos cortar brotes en 48 horas. Es una pequeña luz. Todo no va a ser malo. Estamos en Navidad y también hay que dar buenas noticias. Esta es una buena noticia. La hidroxicloroquina y la cloroquina, que tan famosa la hizo el expresidente Trump, aparte de otras cuestiones, pues la OMS decidió retirarla, porque provocaba más muertes que curaciones, ¿no? Entonces, mientras el Remdesivir se sigue administrando, la hidroxicloroquina no. Bien, tenemos también todo lo que es la inmunoterapia, que es algo que se hace con otras enfermedades, que es aquellas personas que han desarrollado anticuerpos, le cogemos su plasma, cuyo grupo sanguíneo coincida con el paciente que está malito, se lo ponemos y es una ayuda más. Esto es una ventaja, está bien, pero hay que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque los anticuerpos humorales, los primeros que se desarrollan, que los primeros estados, duran poco tiempo. 3 meses, entre 3 y 6 meses. Hablaban de 8 meses, yo creo que es bastante menos. Entonces, eso hay que hacerlo pronto, porque si no, sencillamente desaparece. Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, antes, el tema de las vacunas, me he saltado lo que decía anteriormente, una parte de la anterior diapositiva, porque luego lo vamos a recuperar con el tema de las vacunas, ¿no? Que está muy lejos de ser esa cosa mágica que nos va a salvar la pandemia.
Bien, las vacunas. Entramos en una parte aquí interesante. Una vacuna tiene un proceso y ese proceso es largo en el tiempo, ¿vale? Hace algunos años, pues para hacer y probar una buena vacuna se tardaba entre 5 y 10 años. Hoy en día ya tenemos alguna que otra en menos de un año. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, aquí lo que ha pasado es que se ha invertido muchísimos miles de millones de dólares y que también las diversas comunidades científicas, los distintos grupos de investigación, por primera vez en la historia, lo han compartido todo. Y eso ha hecho acelerar mucho las fases. Como consecuencia, hemos dado con algunas vacunas que, aunque no nos van a curar ni van a cortar la transmisión, aún estamos lejos de eso, pero va a hacer que la gente, si enferma, no lo haga tanto. Las vacunas pasan varias fases y esas fases están totalmente controladas por científicos de esas compañías farmacéuticas, por científicos externos y por las agencias reguladoras. Cada país o cada continente, en este caso Europa, tiene su agencia reguladora, que es la agencia que regula la aprobación de todo lo que sea medicamentos, vacunas, etcétera. En nuestro continente, en Europa, la agencia es la Agencia Europea del Medicamento. En Estados Unidos, la FDA. Gran Bretaña, que ya no es Europa, tiene la suya propia. Rusia tiene la suya, China la suya, etcétera. Y eso pasa por unas fases. 3. Primero hay unas fases preclínicas que se da en laboratorio, luego en animales, y la fase 3 ya se da en seres humanos, cada vez a mayor cantidad de seres humanos. Y si todo va bien y cumplen con 2 criterios, eficacia, hasta qué punto soluciona la enfermedad, y seguridad. Es decir, a qué coste humano nos ayuda a erradicar una enfermedad, los efectos secundarios. Bien. Todo esto, si todo es aceptado, revisado por la agencia reguladora, esto se tiene que publicar en revistas científicas, se tiene que revisar a pares, que significa que 2 científicos expertos en la materia en concreto revisan toda la documentación. Y si los 2 llegan a la misma conclusión, y es una conclusión positiva, pues es un punto más para aprobar la vacuna. Bien. Lo que ha creado también todo este proceso son las tecnologías. Y porque, aunque la gente sabe, los coronavirus se llevan estudiando desde hace más de 50 años. En España, en el País Vasco, tenemos uno de los laboratorios mejores del mundo, creo que es el tercero, que es el laboratorio que dirige el profesor Luis Enjuanes, que lleva más de 30 años investigando sobre coronavirus. Es decir, que, no es, que aunque este sea un virus nuevo, pero ya se tenía mucho camino recorrido antes. Bien, siguiente diapositiva. Bueno, hay diferentes tipos de vacunas.
Bien. Eh, las vacunas no se están comentando más, como ustedes saben, son las de Pfizer, Oxford y la de Moderna. Bien. La de Moderna y la de Pfizer son casi iguales. Casi iguales. Son unas vacunas que, aunque la tecnología ya se estaba estudiando y se estaba desarrollando hace 10 años, se aplica al tema de vacunas por primera vez en la historia. Es el ARN mensajero. Vale. ¿Y en qué consiste la vacuna de Pfizer y la de Moderna de Estados Unidos? Pues cogemos un trocito de ARN mensajero del SARS-CoV-2, un trocito, no, no entero, y es ARN, no es ADN. Conviene diferenciar. El ARN es una molécula muy debilucha, dura poco en el tiempo y es muy inestable. Vale. Cogemos ese trocito, lo ponemos en una cápsula, le echamos alguna que otra proteína, excipientes y lo inyectamos. Esa es la vacuna. Vale. Como es un trocito de ARN y no es el virus, no es el virus atenuado, que luego veremos lo que es, la parte de nuestro sistema inmunológico que se activa es una parte igualmente pequeña. No se activa todo. La vacuna es una forma de entrenar nuestro sistema inmunológico. Si son 10 soldados invasores, se activan 10 de nuestros soldados. El resto no. Esto quiere decir que son vacunas que no van a prevenir el contagio. No, no están pensadas para eso. ¿Para qué están pensadas? Pues están pensadas para que si usted desarrolla la enfermedad, no pase o de síntomas leves o no pase a síntomas moderados. Ya está. Esos son tanto una vacuna como otra. La diferencia está en que la vacuna de Moderna ha metido un trocito de ARN mensajero un poquito más grande. Entonces, esa cápsula donde la han metido lo tienen que guardar a menos 10 grados centígrados. Vale. Pero la de Pfizer, que es un trozo de ARN mensajero más pequeñito, como es menor, es posible que se deteriore más parte. Al ser más pequeña, se puede deteriorar más. ¿Qué es lo que pasa? Que las vacunas, dosis de vacuna de Pfizer, tienen que congelarla a menos 80 grados centígrados. Esa es la única diferencia que hay. De hecho, se piensa, por los datos que van apareciendo, que se van a tener que poner de ambas 2 dosis. Seguramente se podrá compaginar una primera dosis de Pfizer y otra de Moderna. Son prácticamente iguales. Vale. Las vacunas atenuadas, pues son virus, todo el virus, todo,
que le pegamos una paliza, lo humillamos, le decimos que no vale nada, le damos tortas y el virus está hecho polvo. No tiene ganas de hacer nada. Lo metemos en el ser humano, está muy atenuado, está muy cansado, muy deteriorado y activa todo nuestro sistema inmunológico. Todos los escuadrones, todo. Pero poco a poco, poco a poco. Estas son las vacunas que seguramente sí corten la transmisión, porque el sistema inmunológico es activado en su totalidad. Bien. Existen otras vacunas que están modificadas genéticamente. Existen otro tipo de vacunas que se inactivan, que son virus que se desimposibilita que se replique, con lo cual volvemos a lo mismo. Al estar el virus completo dentro, nuestro sistema actúa completamente, pero en fase, que es lo más interesante. Y así es como funcionan las vacunas. Pasemos a la siguiente diapositiva. La que sigue, Luis, por favor. Bien, las vías de transmisión. Desde el 2004 sabemos, por los veterinarios, no se acuerdan que antes comentaba que estos virus vienen del mundo animal. Pues desde el 2004 los veterinarios saben perfectamente que los coronavirus en los animales se transmiten también por aerosoles, desde el 2004. Y nos hemos enterado en el 2020. Bueno, vías de formas de transmisión por gotículas, es decir, estamos hablando, estamos cantando o estamos en voz alta. Cuanto más cantemos y más en voz alta hablemos, mayor número de gotas de saliva vamos a expulsar. Eso son gotículas. No sale el virus no sale dentro de nuestras gotas. Esto es importante conocerlo. Por fómites o por contacto. Tocar superficies que están contagiadas. Bueno, esto representa el 10-12% de los contagios. No es fácil que nos contagiemos tocando un picaporte. No es nada fácil. Hombre, aquí hay que distinguir. Si van ustedes tocando picaportes en un hospital y van ustedes chupándolo, pues lo más seguro es que se infecten. Pero no solo de COVID, sino de otras muchísimas cosas. O sea, hay que tener sentido común. Y otra forma son los aerosoles. Esto le ha costado mucho trabajo reconocerlo a la OMS. Y en este sentido, nuestro país ha sido un poco pionero, pero no por nuestro propio país, sino porque hubo una serie de científicos, de ingenieros en aerosoles, que dieron tanto la lata, fueron tan cansinos y tan pesados, que los gobiernos ya no tuvieron más remedio que admitir los aerosoles como la forma principal del contagio. Representan el 86% de los contagios. Esto es muy serio si hablamos de colegios, centros de estudio y de lugares cerrados. Esto es muy importante. ¿Qué son los aerosoles? Pues conforme estamos hablando, cantando o hablando en voz alta,
no solo escupimos gotas mayor de 3 micras, también se expulsan gotas más pequeñas. Las gotas de 3 a más micras, cuando salen de nuestra boca, recorren 1 metro, 1,5 metros y caen. Las otras gotas que expulsamos mientras hablamos, menor de 3 micras, se quedan flotando en el aire. Van flotando y son capaces hasta recorrer hasta 8 metros y después caer. O permanecer en el aire entre 1 y 3 horas. Esto explicaría las altas tasas de contagio en lugares cerrados. Y hay un hecho más que ya Japón lo evidenció hace algunos meses. Los supercontagiadores. ¿Quiénes son los supercontagiadores? Son personas especiales, genéticamente superdotados para contagiar. ¿Qué son los supercontagiadores? Es ese 10% de personas positivas que son responsables del 80% de los contagios. Pues son personas con una carga viral muy alta. Es decir, con una concentración vírica interna muy alta. Que si tienen la mala idea de irse a un local cerrado, poco o mal ventilado, es la persona que va a contagiar a todas las personas que hay ahí. Un supercontagiador en un lugar cerrado, o sea, una situación supercontagiadora, forman un cóctel explosivo. Si hay 100 personas, seguramente las 100 se infecten por una sola persona infectada. Eso es lo que explica la rápida transmisión del SARS-CoV-2. Y nos ha costado trabajo convencer a las autoridades y a la OMS para que esto sea así. Y ahí, con todos mis respetos, la OMS se equivocó, porque tenía que haberlo admitido antes, porque eso hubiera cambiado la política educativa de muchísimos países, entre ellos el nuestro. Hay otros países que han cerrado todos los colegios. Nosotros los hemos abierto. Y esto ha sido un error. Pero bueno. Se puede tomar, se puede coger por vías respiratorias fundamentalmente, nariz y boca. La vía ocular puede ser, pero es más rara. Para que ustedes se contagien por vías respiratorias, que es la vía principal de entrada al virus, tienen que estar más de 15 minutos a menos de 2 metros de una persona. No es un contagio como el sarampión, por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. El sarampión, entra una persona que tiene sarampión, sale de la habitación, está cerrada, y a los 4 días entran ustedes. Seguramente se contagien de sarampión. Sin embargo, si es el SARS-CoV-2, a los 4 o 5 días ya no hay virus, pero con sarampión sí, porque la forma de transmisión del sarampión es aérea, se mantiene en el aire muchísimo más tiempo que el SARS-CoV-2. La siguiente diapositiva. Cuatro fases son importantísimas. Testar. Tenemos que hacer test. Cuantos más test hagamos, mejor. ¿Qué test hacemos? Mire usted, hasta ahora las RT-PCR,
son las únicas capaces de dar un diagnóstico clínico completo, siempre interpretado por un facultativo, las RT-PCR, y luego vamos a ver otra que se le parece mucho, que luego la explicaremos. Una vez que hemos testado, el siguiente paso es trazar con qué personas ha estado usted en contacto en los últimos 2 días. En Japón no son 2 días, son 2 semanas. Por eso Japón tiene unas tasas tan bajas, mientras que Europa las tiene tan altas. ¿Vale? Tercer paso, aislar. La persona positiva en una RT-PCR tiene que estar aislada. Pregunta de ustedes, ¿dónde la aislamos? Dice usted, pues en su casa. Es que en su casa hay 8 personas viviendo. Eso pasa aquí mucho en España. Están los abuelos, los hijos y los nietos. Pues esa persona no se puede aislar ahí. El Estado tiene que procurarle un lugar donde esa persona pueda estar solo y atendido. Son 2 cosas que aquí suelen olvidarse mucho en nuestro país. Y cuarentenar. Cuarentenar es aislar los contactos estrechos del caso confirmado de SARS-CoV-2. Exactamente igual. Tiene que confinarse. Vale. ¿Cuánto tiempo? 14 días. Se ha bajado a 10 en nuestro país. ¿Por qué? Pues lo vamos a explicar también. Cuando hacemos una RT-PCR, que es la prueba más completa que se puede pasar, no solo da positivo o negativo, da un dato más tan o más importante, que es el código CT. C de casa, T de Toledo. CT. ¿Y qué puñetas es el código CT? Bueno, pues el código CT es el número de ciclos. Es decir, ¿cuántas veces hemos tenido que aumentar el ADN del virus para que pueda dar positivo? Ese es el código C o número de ciclos. A mayor número de ciclos, ojo, que es importante entender este concepto, a mayor número de ciclos, menor carga viral, porque hemos tenido que multiplicarlo mucho para que dé positivo. A menor código CT, número de ciclos, mayor carga viral, porque hemos tenido que aumentarlo, que multiplicarlo pocas veces para que dé positivo. Bueno, ¿y por qué es tan importante esto? Porque clínicamente, si el código CT o el número de ciclos es mayor o igual de 30 ciclos, perdón, quiere decir que lo que hay son virus muertos, trozos de virus. ¿Recuerdan ustedes aquellas batallas que salen en las películas de la Edad Media, donde a uno le cortan un brazo, a otro una pierna, y se ve en el campo de batalla manos, piernas cortadas, cabezas? Pues eso es lo que nos indica un código CT sobre lo que ha pasado con el virus. Restos de virus muertos en el campo de batalla de nuestro organismo. Quiere decir que si te pasan una PCR, y te da positivo,
en el día 10 o en el día 11 de tu aislamiento, pues quiere decir que tienes una carga viral que no vas a contagiar a nadie. Y tu organismo ha vencido al virus. Entonces, no hace falta que estés aislado. Puedes salir. Una carga viral o un CT menor de 30, sí puede ser. Bien. Pruebas hay cada día más. Están las RT-PCR, los test de antígeno, que los test de antígeno, mientras que las PCR detectan y analizan el material genético, el núcleo, el ADN, el test de antígeno lo que hace es que mide las proteínas, esas trompetitas, esas spikes que estaban encima de la corona. Es lo que mide el antígeno. Y las pruebas serológicas, que lo que hacen es medir la presencia de anticuerpos. Hay diferentes tipos de pruebas serológicas y cada una de estas pruebas están indicados para un proceso, pero no para otros. Los test de antígeno están diseñados para ser usados para pacientes sintomáticos, no para cribados poblacionales. ¿Vale? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos. Tanto el test de antígeno como la RT-PCR se administran de la misma manera, por un isótopo que se va por la nariz o bien también hacia el fondo de la garganta. El test de antígeno se deposita la muestra en una tabletita parecida a la que ven ahí, y el test PCR pues hay que procesarlo en un laboratorio. Y el test serológico pues es una manchita de sangre que se deposita en una tabletita y ahí nos informa el tipo de anticuerpo, pero hay que saber que dura un poco en el tiempo. Siguiente diapositiva. Vale. En fin, la RTR es muy parecida a una nueva prueba, no tan prueba, que es la TMA, la ampliación mediada por transcriptasa. Tiene la misma fiabilidad o parecida y en el tiempo también se mantiene lo mismo en el tiempo, esa fiabilidad entre 1 y 3 semanas. La ampliación mediada por transcriptasa, la TMA, se admite en nuestro país actualmente en lugar de la PCR, es más barata, tarda algo menos de tiempo, en torno a las 3 horas. La RT-PCR tarda unas 3 horas y media aproximadamente. Y se admite igual por la nariz o bien por la garganta. Es importante conocer que mientras que la PCR se ocupa del núcleo, del ADN, lo que toma la TMA es el ARN mensajero. Son procedimientos diferentes. Siguiente diapositiva. Bueno, como hemos dicho anteriormente,
tanto la TMA como la RT-PCR, su índice de fiabilidad se prolonga hasta 3 semanas, los test de antígenos no. Y cuidado con esto. ¿Por qué? Porque los test de antígenos son buenos entre 5 días antes del síntoma y 5 días después. Más tarde no. Da falsos negativos, porque no están pensados para eso. Es decir, a partir de 24 ciclos, los test de antígenos no detectan el SARS-CoV-2. Y de 24 a 30 ciclos somos contagiosos. Por eso se aplica o se debe aplicar a pacientes sintomáticos, con síntomas. Y si da negativo, nuestros protocolos obligan a que se haga de inmediato o se contraste con una PCR. Pero no sirve para cribados masivos. Es un disparate, porque se escapan muchos positivos que son falsos negativos que siguen contagiando. Vale, siguiente diapositiva. Bien, en nuestros protocolos hay tres tipos de casos, los casos confirmados, cuando da una RT-PCR positivo o un test de antígeno positivo, concepto de caso sospechoso, cuando se tiene la sospecha con los síntomas de que puede ser COVID-19. Y un caso probable, tiene síntomas, no hay confirmación por PCR, le hemos hecho unas placas bilaterales de tórax y hemos visto que los pulmones no están nada bien. Eso es un caso probable. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos algunos datos que cambian de un día para otro. Esto hace de últimos del mes de noviembre. Andalucía había 336 casos por 100.000 habitantes, lo cual es una burrada. Piensen que para hablar del control de la pandemia teníamos que estar hablando de 25 casos por 100.000 habitantes. Hoy estamos en 208. O sea que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer hasta controlar la pandemia. Yo siempre pienso que las olas solo existen en el mar. Aquí no hay primera ola ni segunda ola, ni hay tercera. Aquí hay una pandemia que está muy mal controlada. Sí, siguiente diapositiva. Bien, este es nuestro sistema de alerta. Se basa en los recursos sanitarios que se usan, camas de sala, camas de cuidados intensivos. Está la positividad, que es el porcentaje de pruebas positivas por 100.000 habitantes, y también está el factor fallecimiento. En función de cómo vayan variando en las diferentes zonas de España estos tres índices, pues podemos hablar de 4 sistemas de alerta. Actualmente en nuestro país algunas comunidades ya están bajando a un nivel medio, con lo cual esto pues está bajando. Siguiente diapositiva. Bien, ¿qué pasa con las vacunas? Las vacunas no van a salvar vidas,
Ninguna. Lo que va a salvar la vida es la vacunación. De nada sirve vacunar a los millones de ciudadanos que tiene México si no vacunamos Perú o Argentina. De nada sirve vacunar a Europa si no vacunamos África. Una cosa es que se empiece a vacunar y otra cosa es que nos sintamos protegidos o estemos protegidos por la vacuna que nos han puesto. Son dos cosas distintas. Vamos a estar protegidos, o vamos a comenzar a estar protegidos por Pfizer, por lo que sea, cuando se haya vacunado, como mínimo, el 70% de la población mundial. No solo de México. Hablo de muchos miles de millones de personas. Hasta que no llegue ese momento, no podremos estar seguros con la vacuna que nos hayan administrado, sea la que sea. Aquí ven, por ejemplo, algunos datos que van a estar disponibles en todo el Cono Sur. Brasil, por ejemplo, varía entre la de Gamaleya y Casino, que es China, y Oxford. México, por ejemplo, pues Oxford y ella, también algo de Pfizer, porque el problema de Pfizer es que es muy compleja su distribución. Muchos países no tienen estructura para que llegue a todos. En Gran Bretaña, por ejemplo, que como saben ustedes es el primer país que ha comenzado, ha llegado a 50 hospitales, lo cual es menos del 2%. O sea que es complicado. Perú, por ejemplo, fíjense que únicamente va a tener acceso a Pfizer y 9,9 millones de dosis. O sea, si esto no lo invertimos y hacemos que todos los países puedan vacunarse, nos va a llevar tiempo. Yo calculo que una vez que comience una vacunación, hasta dentro de dos o 3 años, no estará implementada en el 70% de la población. Mientras tanto, bueno, son vacunas que son un primer paso. Es un primer peldaño de una escalera. Siguiente diapositiva. Una cosa que se viene diciendo mucho es resistente, persistente o de largo recorrido. Y es que en consulta de los hospitales, en consultas externas, nos encontramos con un 57% de casos asintomáticos, más mujeres que hombres, que no han hecho ninguna forma de COVID, nada. Y de buenas a primeras, tras dar negativo en una RT-PCR, un día experimentan un fuerte dolor de córnea, a la semana siguiente se les quita y desarrollan una serie de cefaleas tremendas, desaparece y están 1 o 2 meses con un agotamiento y un cansancio brutal. Hay personas, por ejemplo, habiendo sido asintomáticos, que no pueden leer un libro porque se olvidan lo que leen. Hay personas que no pueden
ir a bajar el pan, porque no tienen fuerza, después de haber sido asintomático, perdón. ¿Por qué ocurre esto? Ya empezamos a ver luz. Y es que, según parece, en las mucosas de las personas, en muchas de ellas, en un 57% de casos positivos a la COVID o al SARS-CoV-2, hay virones que se quedan acantonados en esas mucosas. Y es lo que provoca todo este COVID persistente o COVID de largo recorrido. Hasta lo que sabemos, puede durar hasta 6 y 7 meses. Es distinto a las secuelas. Eso es otra cosa. Las secuelas son daños persistentes que han acontecido como consecuencia de haber desarrollado un síndrome severo. Esto es distinto. Siguiente diapositiva. Bien, esto es lo mismo que estuvimos comentando del tipo de pruebas antígeno PCR. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, son ya diapositivas pasadas. Nuestro semáforo de alertas, y pasemos a la siguiente, que creo que está repetida. Pasemos ya a la número 33. Pues muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de aguantarme. Muchísimas gracias y estoy a su disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Sí, muchas gracias, doctor. La verdad es que al contrario, nosotros sabemos el tiempo que usted ha invertido en informarnos. La mayoría aquí en esta conferencia son jóvenes, jóvenes de los cuales yo me he preocupado para llevarles información y me he ocupado por conseguirla. Gracias a Alma, a Rich, al equipo de coaches que están haciendo estas facilidades, pues, en contactarlos a ustedes. Yo sé que 2 horas allá, pues es muy tarde para usted, pero son 2 horas que para mis muchachos y mis muchachas y la gente que nos acompaña aquí pueden ser de mucha ayuda. Pueden prevenir. Yo no sabía mucha información y eso que soy de las personas que siempre me estoy documentando y con lo que he estado anotando, mi esposo tiene COVID. Entonces he estado viendo aquí la cuestión de los síntomas, la cuestión de los días, vaya, que tampoco lo sabíamos porque pues cada quien cuenta su historia, ¿verdad? Cómo le va, cada quien dice los días que se contagió, cómo se sintió y no necesariamente nos pasa o nos va a pasar a todos por igual, ¿no? Yo estaba haciendo cuentas, doctor. Mi esposo empezó a tener síntomas de dolor de cabeza, precisamente empezó con un dolorcito de cabeza así medio enfadosito. Jamás pensamos nosotros que iba a ser COVID, la verdad, porque no presentaba los síntomas que nos han estado promoviendo aquí en México, que son más complicados. Simple y sencillamente era un dolorcito enfadosito así de cabeza el 3 de diciembre. Obviamente, pues nosotros al pensar que nada más era una migraña o era una jaqueca que tenía, pues nosotros hemos convivido con él hasta el 10 de diciembre que él se hizo la prueba porque pues no se le quitaba ese dolor de cabeza. Entonces, ¿sabes qué? No se me quita. Entonces yo le dije, íbamos a viajar. Entonces le digo, ¿por qué no te haces la prueba? Más vale hacer la prueba porque si no, yo no soy responsable en el tema de que, pues si lo tengo, pues no importa, vámonos, ¿no? No, cancelamos los vuelos, cancelamos absolutamente todo porque cuando él se hace la prueba que fue la PC, aquí la anoté, la RT-PCR, le salió positiva. Sale positiva, pero para eso, en el conteo que nosotros hicimos, y esto para que lo escuchen aquí los jóvenes, la gente que nos está viendo, él hizo un recuento cuando empezó con los síntomas y contando los 2 días antes que usted mencionó, si él se sintió mal ya el día 3 de diciembre y empezó con ese dolor de cabeza, quiere decir que 2 días antes él ya traía el virus, obviamente, y ya podía él contagiar, ya podía él infectar a otra persona, ¿no?
Para eso ya han pasado del día 1, que supuestamente él estaba infectado, al día 15, él ya lleva 15 días con el virus. Yo me hice la prueba 7 días después que él empezó con los síntomas. La misma prueba, la que usted mencionó, que es la RT-PCR, y salí negativa. No sé hasta dónde el riesgo continúe de que yo me pueda infectar o que mis hijos se puedan infectar, porque pues obviamente por 10 días, pues al no saber que él tenía COVID, pues obviamente pues convivimos en el mismo cuarto, dormimos juntos, etcétera. Cuando ya sale la prueba que él es positivo a COVID, pues obviamente fue cuando ya lo encerramos ahí en el cuarto, yo ya me voy a dormir otra habitación, desinfectamos la casa, las manijas, los apagadores, él empezó a tomar muchos tés, algo caliente, porque realmente no tenía mayores síntomas, ni temperatura, ni cansancio extremo, ni diarrea, absolutamente nada más que un leve dolor de cabeza. Entonces, le mandamos a hacer una radiografía para ver cómo estaban sus pulmones, por si el virus, se había ido ya a sus pulmones. Y el día de hoy, él empieza con una tosecita así como de garraspera, ¿no? No es tos así frecuente, sino que y empieza, ¿no? Con una tosecita así enfadosa. La radiografía salió bien, no le salieron manchas blancas en lo absoluto, por lo tanto, pues el médico le dijo que no le iba a administrar ningún medicamento, más que pues seguirse cuidando, ¿verdad? Nada más de no contagiar y esperar. No sé, doctor, en su experiencia, si ya es el día 15, considerando que son 2 semanas, ¿sí? Del virus, ¿serían las 2 semanas a partir de que él empieza con los síntomas o cuando ya se detectó que es positivo? ¿Qué tanto tiempo el virus permanece ahí para que muera, aunque no se administre medicamento? Por término medio se sabe o se estima un promedio de 10 a 14 días. Uh-huh. Pero se han descrito casos de 20, 22 días. Sí. Hay una cosa importante que hay que destacar. Una alta carga viral no significa que desarrolles la enfermedad. Uh-huh. Hay personas que tienen 14, 15 ciclos, son súper contagiadores, pero no desarrollan la enfermedad. Sí. Pero sí es cierto que una mayor carga viral hace que el pronóstico de la enfermedad, si la desarrolla, sea mucho peor. Okay. Bien. Suele durar entre 14 a 15 días como mucho. Uh-huh. Rara vez 20, 22 días. Okay. Pero la segunda RT-PCR es muy importante. Okay. Se tiene el criterio de un número de ciclos o un código CT igual o mayor de 30. Si eso es así, puede perfectamente salir a la calle, vida normal, que no van a contagiar a nadie porque el virus estará muerto. Lo que detecta la PCR son trozos de virus. El por qué no te contagió a ti, por qué una persona no contagia a otra, quizás sí te contagió. Uh-huh. Lo que pasa es que, por alguna razón que desconocemos todavía, tu sistema inmunológico quizás reaccionara muy bien y exterminara el virus rápidamente. Okay. En los niños pasa un poco esto y también pasa algo que es interesante, y es que sus receptores celulares AC2 no están lo bastante maduros para que la proteína Spike pueda entrar dentro, y eso los protege. Okay. Por eso los niños pueden ser transmisores, uh-huh, pero es muy raro que
sintomáticos. Ok. Ok. Entonces, la recomendación es que después de esos 15 días, ¿cuál es la prueba que tendría que hacerse? La misma, la RT-PCR o la de antígeno. Bien, a los, a los, a los 10 días Ajá. se estima que si antes ha estado los 3 días anteriores al 10º día, sin síntoma alguno y sin medicación, lo más seguro es que ya no tenga el virus. Ok. Por No, consiguiente, no puede contagiar. También es verdad que cuando tú desarrollas los síntomas a un nivel leve, moderado, contagias menos. Ok. Ah, ¿vale? ok. Pero si estás con un cuadro clínico grave, severo, sí puedes contagiar mucho, porque la carga viral es muy alta. Oh, ya entendí lo de la carga viral, correcto. Doctor, y tengo otra pregunta. Se había dicho, no sé si sea un mito, se había dicho que si ya te pegaba COVID ya no te iba a volver a dar. Sin embargo, pues uno de mis hermanos le pegó COVID ya y le vuelve a pegar. Y a unas amistades que nos encontramos en el laboratorio cuando fuimos a hacer los análisis para mi esposo, era la segunda vez que tenían la prueba positiva de COVID. La primera vez muy leve, le salió positivo, se resguardaron, se aislaron. Y la segunda vez, 3 meses después, se vuelven a contagiar, pero ya de gravedad. Ya el esposo con oxígeno, ya fue a dar al hospital, etcétera. ¿Qué tanto nos puede decir de eso? ¿Es posible volverse a estar contagiado o no? Digo, yo lo he vivido, ¿no? Con estas personas muy cercanas a mí, pero muchos creen que porque ya les dio, dicen que ya no les va a dar, ¿no? Y andan muy a gusto y libres hasta sin cubrebocas, sin nada, porque dicen que ya les pegó, ¿no? Como si fuera viruela, ¿no? Que ya no te vuelve a dar. Pero ¿qué tan cierto es esto? Bien, no hay que olvidar que estamos ante un virus nuevo. Viene de una familia que conocemos, pero a este último primito o a este hermanito lo empezamos a conocer desde hace unos meses para acá. Sí. Y más lo empezamos a conocer desde que se empezaron a hacer autopsias. ¿Vale? Bien, hay varias teorías sobre esto. Cuando tú te infectas con una cepa de virus, SARS-CoV-2, desarrollas un tipo de anticuerpos. Vale. Esos anticuerpos desaparecen a los 3 meses, entre 3 y 8 meses. Yo sigo pensando que es menos, pero bueno. Lo que sospechamos que queda es la memoria celular. Esas células T y células B que dirigen todo el cotarro. Pero no lo sabemos a ciencia cierta. Sabemos que eso es así en la gripe, la viruela, el sarampión, pero en este virus todavía no. Okay. Lo que sí sabemos es que esos anticuerpos a nivel humoral desaparecen. Entonces, si te invade la misma cepa y no has desarrollado memoria celular, anticuerpos no vas a tener, con lo cual sí vuelves a contagiarte. Hay una segunda teoría y es que te infecte una cepa distinta a la que te infectó la primera vez. Desarrollas la enfermedad o puedes desarrollarla. Hay pocos casos, creo que no superan los 20 casos en el mundo. Pero sí es verdad que la posibilidad de reinfección es posible. Hay otra teoría aún más espeluznante, y es que el virus permanece en estado de latencia
acantonado, inactivo, pero permanece y se activa, generando una nueva infección. Son las dos teorías que se barajan. Ok. Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, cuando a mi hermano le vuelven a detectar nuevamente COVID, el médico le dijo que la posibilidad era de una cepa distinta, porque la primera vez pues fue a dar al hospital, tremendo, muy grave, gracias a Dios salió, pero la segunda vez le pegó un poco más leve. Sin embargo, sus síntomas duraron casi hasta 45 días para que le saliera negativa ya la prueba, ¿no? Alma debe de recordarlo porque pues ahí trabajaban juntos, ¿no? Y estas personas a las que yo me encontré que volvieron a caer en el contagio, pues sí, fue lo que les dijo el médico, que el virus ahí lo traían, que seguía activo y que pues les volvió a detonar, ¿no? Y en esta ocasión pues más grave, ¿no? Por eso es bien importante, jóvenes y la gente que está aquí escuchando esto, que no se confíen, no es cierto eso que si te dio una vez, ya tú puedes andar como si nada y que ya no te va a volver a dar. Es un virus nuevo, como dice el doctor, es importante que ustedes tomen sus precauciones y se sigan cuidando como si fuera la primera vez. Esto es un buen mensaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera aprovechar? Porque pues ya lo desvelamos aquí al doctor y sé que algunos ya se fueron a trabajar, tuvieron que salir, aquí me avisaron por el chat, pero los que están aquí presentes, ¿quieren hacerle alguna pregunta aprovechando que está el médico, que es epidemiólogo, que tiene una amplia experiencia en este tema? Que tengan ustedes alguna duda para que la compartan con sus familiares, para que vean este video también y que cada vez seamos más las personas que sí atendemos las indicaciones y que sí somos responsables. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Se abre el micrófono para ustedes. Bueno, si no hay preguntas, al parecer creo que les quedó muy claro o no les quedó claro y van a volver a ver el video. Pero bueno, como sea, ¿no? La información aquí ya la tenemos. Alma, no sé si quieres comentar algo, que estuviste muy, muy atenta aquí. Que ya también tu hija, ¿verdad, Alma? Cayó con COVID. Sí. Realmente, pues, darles las gracias básicamente a las personas que están escuchando, darte las gracias, Javier, por todo el apoyo que das, porque todas las veces que a mi alrededor ha habido COVID, has estado ahí. Realmente todas las dudas que yo tenía me las has aclarado siempre. Y lo último que me llama la atención a mí es realmente lo de los ciclos, lo de qué tanto puedes tú contagiar independientemente de que desarrolles o no una enfermedad, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión que muchas personas no tienen clara y que realmente en el sistema de salud, aquí en Hermosillo al menos, se están haciendo las pruebas gratis en el sistema de salud, pues, pero al pedir el número de ciclos de contagio que mencionabas, Javier, no te lo dan. No te lo dan, no hay información. Yo no sé si esto es tan nuevo como para que no lo sepan o no se está aplicando. No lo sé, aquí muchas veces lo dan, otras no. No sé por qué, pero es un dato que es muy interesante. Las pruebas RT-PCR, como todo en la vida, han evolucionado. Estas pruebas no son nuevas. Se llevan aplicando hace muchos años para diferentes tipos de virus. Incluso fíjate que la fiabilidad, la especificidad y la sensibilidad es del 100%. O sea, estamos midiendo aquello que queremos medir. ¿Por qué? Porque lo que multiplicamos es el genoma o sea, el material genético de los 3 genes del virus. O sea, el 100% del virus. Luego lo que estamos midiendo es el SARS-CoV-2. Y el número es algo fundamental.
porque ayuda a entender si eres un súper contagiador o no. Nosotros aquí, en nuestro país, en la zona de Orense, en Galicia, el número de ciclos más bajo que se ha detectado es de 7 ciclos. O sea, imagínate, una carga viral brutal. Sí. Y estaba sintomático. Wow. Entonces, ese es un dato que vuestros laboratorios tendrían que dar. Así es. Sí. Oscar, creo que querías participar también. Oscar Murillo, no sé si todavía estás por ahí. Por aquí levantó la mano. Sí, maestra. Adelante. ¿Sí se me escucha, no? Sí, sí se escucha. Pues yo quería preguntar de que, pues lo que usted ha dicho, por ejemplo, de que hay que aislar y todo eso, es que aquí, yo en este momento no estoy en la ciudad y tuve que salir por ejemplo, al centro comercial a comprar algunas cosas y vi que allá no respetaban prácticamente nada la distancia segura y todos estaban ahí amontonados. No, hombre. Y, pues, ¿qué opina de eso? De que sí están más o menos con cubrebocas y todo, pero todos estaban amontonados directamente. No había esa sana distancia, ese aislamiento social, ¿verdad? Como lo han recomendado. Pues cuidado, Oscar, porque así te vas a topar en muchas partes, ¿verdad? No sé, allá en España están igual, doctor. No, maestro, Aquí, sí. Sí, Oscar. Bueno, es que bueno, lo que pasa es que nuestra familia, nosotros ya nos pegó de hecho, COVID, y que estuvimos durante todo un mes aquí sin salir, sin nada, y ahorita pues aquí pues salimos aquí otra vez a comprarlo, pues lo de la familia, pues por ejemplo, los bienes para comer y todo eso. No, y lo peor es que me tocó ir para una parte y tenía que ir a la farmacia y gente entrando sin cubrebocas no para poder comprar uno. Sí. Y lo peor que andaban sin cubrebocas y yo intentaba salir y el vato se quedaba en la puerta. O sea, no, ni de distancia ni nada. Sí, te voy a comentar algunas cosas. Vamos a ver, no hay que tenerle miedo, hay que conocerlo para tenerle respeto al virus. Y son recomendaciones simples. Ponerte la mascarilla, pero ponértela bien. Aquí hay muchas personas que se la ponen por debajo de la nariz. Eso es una estupidez. Otras personas doblan la goma, la cruzan y se la ponen en las orejas. Entonces, por las partes laterales tienen huecos que les queda un dedo. Eso tampoco sirve. Para eso no lleves mascarilla. Te contagias y ya está. Y si te mueres, pues te mueres. O si matas a tu padre, pues matas a tu padre. Así de simple. Y eso la gente tiene que entenderlo. Tienes que ponerte la mascarilla en condiciones. Que te abarque bien la cara, la boca y la nariz. Que conforme respiras, si inspiras, la mascarilla se meta para adentro. Y que salga un poquito para afuera cuando expiras. Y que no se te empañen las gafas. Si se te empañan las gafas, es porque se está escapando aire. Dióxido de carbono. Que es lo que exhalamos. Vale. Te pones tu buena mascarilla. Las mascarillas son como la ropa interior. Te las tienes que ir cambiando. No vas a llevar una ropa interior a una fiesta ni a una universidad. Pues la mascarilla pasa exactamente igual. Tú vas por la calle y es una calle que casi no hay nadie
pues puedes llevar una mascarilla quirúrgica. Pero si vas a entrar en un lugar cerrado, donde no sabes cómo está ventilado, más de 15 minutos, lo normal es que te pongas una buena mascarilla. Una NK95, una FFP2 o una FFP3. Sin válvula. Siempre sin válvula. Esa es la primera medida. La mascarilla. La segunda medida, el distanciamiento social. 2 metros. Y si no puedes estar 2 metros, o bien no estés, o procura estar el menor tiempo posible. Recuerda, 15 minutos. Más de 15 minutos en un lugar cerrado favorece el contagio, aumentan los riesgos. Y la tercera medida, lavarse las manos.